Es el cuaderno 13, es el primero de los cuadernos vocacionales. Los cuadernos vocacionales van a ser, no siguen un criterio de un esquema perfectamente teológico, pero sí catequético sobre las vocaciones. El primero de todos es la idea de la vocación universal a la santidad, por tanto de la vocación del bautizado, la llamada de Dios a todos, que es la vocación principal, ¿no? Y luego los otros 5 son como concreciones en distintas vocaciones en la vida de la Iglesia, que va a ser la vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, la vocación misionera, independiente, porque la vocación misionera coincide con la vocación sacerdotal o con la vocación religiosa o con la vocación al matrimonio, ¿no? Puede haber misioneros ardientes que participen de esas vocaciones. Y luego está también, lo hemos sacado de la vocación consagrada como una cosa propia, uno sobre la vocación contemplativa, porque entendemos que hoy en día en la sociedad en la que estamos, pues entender un adolescente y un joven hoy en día la vida de los contemplativos es casi como entender la vida de un marciano, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía que era muy importante dedicar un cuaderno entero, un cuaderno entero, en cada cuaderno hay muchas cosas, pero que la clave del Evangelio y de los testimonios y tal fuera en esta línea. Aquí nos encontramos con un tema. Normalmente en la portada siempre son fotos de adolescentes o jóvenes y tratamos que esa foto de algún modo refleje algo el mensaje principal. En este caso, pues, y siempre busca ser un espejo, pues en este caso la alegría, ¿no? El bienaventurado, el feliz. Y por tanto es una foto sacada pues de un momento de la JMJ última, antes de subir a un autobús. Tenemos muchas fotos de la JMJ, luego hay fotos que son de librería, pero hay mucha fotografía y le hemos querido cuidar muchísimo la imagen en esta catequesis. En la página 2 es el índice con esas 3 partes: Jesús, donde vives, Jesús, donde vives, Jesús, donde vives, venid, y Jesús, donde vives, venid y veréis, con la idea de que la pregunta es la parte precatequética. El Jesús donde vives, de algún modo, que es el mismo en los 27 cuadernos, representa la pregunta, representa todas las preguntas que se plantean como precatequesis. La primera respuesta de Jesús, el venid, es venid a mí, por tanto el encuentro con Jesús a través de su palabra. Y la tercera parte, con él veréis, es ya el despliegue formativo. Y veréis lo que significa seguidme, ¿no? O estar conmigo, ¿no? Entonces, de algún modo está esquematizado siempre en esas 3 partes, que como veis siempre aparece en el lateral el título incompleto, completo, según la parte. La página tercera se llama Pregúntatelo todo, es la primera de esta primera parte, y siempre hay una pregunta. Las preguntas, ¿cuáles son? Bueno, pues las preguntas son, en el fondo, hay 4 preguntas existenciales, que son las preguntas que, como bien sabéis, hacían ya los filósofos griegos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, además de incorporar estas 4 preguntas, el resto hasta las 27 son como un despliegue de estas 4. En este caso, no os he dicho, esta catequesis tiene como 2 temas intercalados que están muy relacionados. Pero hay 2 temas que van a aparecer en todas las partes, que son, por un lado, la bienaventuranza, por tanto, el don de la vida nueva que Jesús nos da, y por tanto el don de la santidad que Jesús nos da en el bautismo, y por otro lado, porque la vida nueva es vida eterna, también lo que en nuestra terminología teológica llamaríamos la resurrección de los muertos, en virtud de la resurrección de Jesús, los novísimos, ¿no? Entonces, aquí en todo este cuaderno introducimos estos 2 elementos que son complementarios como temática. Eso os ayuda a entender por qué la elección de esta pregunta. Podéis decir, ¿hay vida antes de la muerte? En realidad, pues aquí lo hacemos con muchas preguntas, hacer un descolocar, Evidentemente queremos tratar el tema de la vida eterna, del don de la resurrección, pero no empezamos preguntando, porque sería muy obvio si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte, con esa idea de fondo que tratamos también de proponer en los distintos momentos de esta primera parte, la idea de fondo de que solamente somos capaces de responder o de respondernos o de encontrar camino de respuesta a
la vida después de la muerte si hemos encontrado sentido a la vida antes de la muerte, porque la misma respuesta al sentido antes de morir es la que nos da la clave de la vida después. Si os fijáis en la película del cielo real, la última escena, que es cuando el padre está compartiendo su testimonio con toda la comunidad, él lo que les dice es, el mensaje que les da no es que no sé si vosotros os lo creéis, pero yo sí que creo a mi hijo que ha estado en el cielo. No, el mensaje que les da es, no estáis solos. No estáis solos ya aquí. Es decir, él encuentra en este fortalecimiento de su fe en la vida eterna, lo que encuentra es una seguridad para su vida aquí, que es saber, por la experiencia de su hijo, que no estamos solos. Digamos que esta es también un poco la clave de la propuesta a partir de esta pregunta, ¿no? Entonces, aquí encontraréis siempre en esta página una referencia a la película con una foto y ese código QR que hay ahí, que es para que si los chavales y el catequista están inscritos en la parte virtual de la catequesis y ya están inscritos y tienen simplemente abierta esa página web de intranet porque han puesto su contraseña, ya no necesitan andar buscando con el cursor primera parte, página tal, sino que simplemente con pasar, si lo tienen lo tenéis en el móvil, con pasar, perdón, si está el cuaderno, esta página, con pasar la página del cuaderno por encima del código, entonces de la intranet, enseguida os salta el vídeo de la película. Es simplemente para facilitarlo, ¿no? Bien. La segunda parte, en esta primera parte, por decirlo así, la segunda sección, ese es el nombre, la segunda sección es cuéntanos, ¿no? Bueno, el cuéntanos es siempre casi siempre es un relato. En muchos casos son cuentos, como en este. En otros casos son relatos reales. En unos casos son incluso relatos literarios. Pues hay uno de Pérez Galdós, de Tagore, o sea, algunos de cierto valor literario por sus autores. Otros son cuentos de los que se utilizan habitualmente en la catequesis, se utilizan habitualmente en la enseñanza. Entonces, bueno, pues son cuentos muy pedagógicos. En este caso, este cuento, que lo titulamos Sin noticias de Dios, es un cuento de que nos habla de que no podemos dar por hecho que los catecúmenos y los catequizandos tengan claro si creen o no creen en Dios, en la vida nueva y eterna que promete Jesús. Eso es un principio básico para todo el proceso catequético. No demos por hecho, porque la catequesis es primer anuncio, no solamente es formación, sino que es primer anuncio. Y como no lo tenemos que dar por hecho, la película es sugerente, la película además tiene una carga emotiva, que también viene bien que en la catequesis, y el cuento también es sugerente en esta línea. ¿Por qué? Porque al encontrarse con este cuento, se van a encontrar con el diálogo en dos momentos distintos, separado por muchos años, de un profesor con un alumno, en el que está la pérdida o la falta de fe del estudiante y cómo luego recupera la fe en una circunstancia particular. ¿Qué pasa? Que de algún modo simplemente el narrar este cuento al chaval le sirve para ver reflejadas las distintas posibilidades y verse por tanto identificado. Si tiene dudas, pues verse también identificado, ¿no? De tal manera que no necesita que él exprese nada, pero ya le está ayudando el cuento a ver estas realidades, ¿no? Entonces, en el cuento, el relato les pone en la piel de quien no habiéndose encontrado ante Dios, lo encuentra, no en grandes argumentos ni como tapabujeros, sino en el contexto de una situación límite, de una enfermedad, pero no como un tapabujeros, sino en Dios mismo, que es amor, ¿no? Entonces, no vamos a leer el cuento porque estaríamos aquí todo el día, pero lo tenéis el cuento. Y luego es muy importante siempre, el cuento son 2 páginas, siempre con un dibujo. Aquí el dibujo es simplemente ilustrativo del diálogo entre uno y otro, pero es muy importante siempre este recuadro que aparece aquí, que es la forma más segura, que sirve para el diálogo con los chavales con ocasión de este cuento. La forma más segura de encontrar a Dios es la de no hacerlo una posesión particular, un solucionador de problemas o un consuelo instantáneo en tiempos de necesidad, sino abrirse al amor. Y aquí pues da pie para poder trabajar ese cuento. Después pasamos a una segunda sección, que es escuchamos. Escuchamos es siempre un texto bíblico. Normalmente siempre los 27 de esta etapa son textos del Antiguo Testamento. En este caso es de Job. La mayoría son de los libros sapienciales.
También hay alguna vez pues, de los profetas, pero en general son de los libros sapienciales. En este caso es de Job. Aquí, ¿qué pretendemos también con este texto? No pretendemos ya dar una respuesta, estamos todavía en la parte precatequética, sino que también una de las grandes riquezas de la Biblia, una de las grandes riquezas de la Sagrada Escritura, sobre todo en estos textos del Antiguo Testamento, es que son expresión también del lamento, de la inquietud, de la búsqueda de Dios, ¿no? Entonces, y en este caso de Job, entonces sirve para conectar esta búsqueda con la Sagrada Escritura y con un testimonio de la Sagrada Escritura como es el de Job. En este caso, nosotros lo que vemos es dos textos. Aquí, en realidad, como veis, hay un paréntesis aquí, y si veis en la cita, uno es del capítulo 7 y otro es del capítulo 19. ¿Por qué? Porque estos dos párrafitos son muy distintos. No son contradictorios, son complementarios. Pero esta es una de las preguntas que les hacemos aquí. ¿Dirías que son contradictorios o complementarios? Así ya les forzamos un poco a los chavales a que se lean con detenimiento el texto, ¿no? O a que hagan un esfuerzo de comprensión del texto, ¿no? Entonces nos encontramos con dos textos, los dos capítulos de Job contrapuestos. El primero de angustia y soledad, el segundo de esperanza y de luz. Las preguntas ayudan a leer los textos, pues son complementarios. La tercera pregunta, son tres preguntas, como veis. La segunda es: ¿crees que afrontar el realismo del misterio de la muerte es incompatible con la esperanza del don de la vida eterna? Hacerles ver que cuando se les ha muerto un familiar cercano, o cuando el dolor de esa pérdida no significa falta de esperanza, sino que las dos cosas son compatibles. Como es compatible en Job el lamento del dolor con la esperanza, ¿no? Entonces les hacemos también esa pregunta para que ellos puedan también partir de ahí, ¿no? Y la tercera, ¿qué relación tienen estos pensamientos y sentimientos de Job con tu vida cotidiana? Aquí siempre queremos aterrizar a la vida concreta de los chavales, ¿no? Entonces este cuadrito nos sirve para el diálogo. Siempre en la ilustración, en esta parte de escuchamos, siempre es también un dibujo ilustrativo del texto bíblico. Y pasamos a la última parte de la parte precatequética, que como veis es todo pues motivadora, de crear inquietud, de crear, que es un poema. Siempre enseñamos un poema, y entonces que es el momento también de los chavales de entrar en el mundo de los poemas a esas edades, ¿no? La opresión del corazón es un poema que puede ser difícil para los chavales, pues es la experiencia, pero aunque sea difícil de entender, va a conectar con ellos, porque es la experiencia del adolescente. Felicidad incompleta, pues los momentos de felicidad efímera luego les dejan insatisfechos. Solo algo más grande puede dejar huella. Es un texto de Giacomo Leopardi, de este poeta italiano. Este poema yo lo he sacado de unas de las de los textos que hay de reflexión de Don Giussani, del Fondón de Comunión y Liberación, que él trabaja mucho este tipo de poemas, claro, fundamentalmente en Italia, con esta clave, ¿no? Bien, luego está el recuadro, que en el recuadro lo que planteamos es pues un debate sobre el contenido, ¿no? No entramos en él para ir más rápido, y queremos también expresar mucho con la imagen. En este caso, la imagen, el cristal húmedo que dificulta ver más allá. Que siempre en la línea de este poema está la idea de sí, encuentro momentos de felicidad, pero luego es como si me encontrara con una barrera que me deja insatisfecho. Pues eso está representado un poco en el cristal, ¿no? Bien. Y bueno, termina, realmente la última parte de la primera parte es mi diario, una página para que escriban, ¿no? Y con la idea siempre, y aquí sugerida también con la imagen, de que primero piensen antes de escribir. Y lo ideal es que estén 2 minutos en silencio antes de ponerse a escribir. ¿Y qué es lo que tienen que escribir? Siempre la pregunta en esta primera parte es la misma. ¿Y todo esto qué tiene que ver conmigo? Luego veremos al final, en la tercera parte, que aparece otra vez esta sección mi diario. Y la pregunta es muy parecida, pero es distinta, pero luego lo veremos, ¿no? Bien, pasamos a la segunda parte. La segunda parte, veis que ya en el lateral ya no dice solamente dónde vive, sino que ya dice venir. Y la primera sección se llama ven y escucha. ¿Por qué? Porque la segunda parte está con esta idea de que puedan tener un encuentro personal, que puedan ver, que puedan tocar, que puedan escuchar, que puedan tener un encuentro con el Señor a través de su palabra. Aparecen aquí una especie de bocadillitos que simplemente van indicando esta parte, ¿no?
a veces en estos pequeños bocadillitos hay alguna sugerencia que luego no cabe en la hoja, pero que puede ser interesante para el catequista. Por tanto, esta página que ayuda a todos, al catequista y al catequizando, pero de un modo especial es muy útil también para el catequista, porque le ayuda en su preparación también para introducirse él, el primero de todos, en esta segunda parte. Y simplemente va recorriendo las distintas secciones de esta segunda parte. Las dos primeras secciones se llaman miramos y admiramos. Os digo una cosa de las dos juntas antes de hablar que es, casi siempre nosotros utilizamos lo testimonial para explicar la palabra. El testimonio que corrobora la palabra de Dios. Aquí hemos querido cambiar el chip. El testimonio que prepara la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, las dos cosas son igual de válidas, pero aquí hemos querido optar por esta porque nos parecía más sugerente, más novedosa y más interesante. Y siempre miramos, es un testimonio, en este caso es también un testimonio general, pero siempre con una amplitud más general, es decir, siempre intenta hacer referencia a una realidad en la vida pastoral o en la vida de la Iglesia, y admiramos siempre es mucho más personalizado. En este caso, en miramos, y siempre en miramos la clave es la foto. No, son fotos. La idea no es que la foto acompañe el texto, sino al contrario, que el texto explica la foto, ¿no? Entonces, ¿qué veis en esta foto? Pues aquí se ve claramente pues, un discapacitado, una persona con discapacidad mental y alguien que le está abrazando, le está cogiendo. El testimonio que recogemos aquí, Miguel Romero, un profesor universitario en Estados Unidos, que habla de su hermano discapacitado y que cuenta que desde pequeño en el colegio sus amigos entendían que para él era una carga tener un hermano así, y sin embargo él siempre entendió que era lo más hermoso de su vida, porque lo era también para sus padres, es tener un hermano con estas circunstancias, ¿no? Y aquí hay un texto del Papa Francisco muy interesante sobre la apertura de la evangelización a todos los que tienen también discapacidad mental, ¿no? Y las preguntas que les hacemos: ¿tienes algún hermano, amigo, compañero con alguna discapacidad física o psíquica? ¿Compartes con él tu vida, tu tiempo, tu fe? Descubre cada día cómo él te hará ver la vida con una hondura que por sí solo jamás podrás ver. Es la sugerencia, la pregunta. ¿Por qué hemos elegido este tema aquí? Que lo podíamos haber puesto en otro cuaderno. Pues un poco con la idea de las bienaventuranzas. Estamos preparando el texto de las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventurados los débiles, bienaventurados los que tienen cualquier tipo de vulnerabilidad, están en los ejemplos de las bienaventuranzas también, ¿no? Entonces esta es una manera de concretar un tipo de bienaventurado. Y luego admiramos. En admiramos hay todo tipo de testimonios, desde testimonios anónimos, testimonios de personajes en la vida de la Iglesia carismáticos, testimonios muy variados. Y también testimonios, hay algún santo, Santa Vaquita, hay algún santo, hay algunos beatos, en este caso, y aquí hemos querido, sobre todo en invitamos, pero también en admiramos, no en los 27 cuadernos, lógicamente, pero sí en varios de ellos intentamos hacer un guiño local. Guiño local entiendo yo, bueno, primero que también nuestros chavales conozcan la vida de la Iglesia en Madrid y la experiencia en Madrid también. Bueno, pues en este caso venía muy bien en esta catequesis, porque es una de las bienaventuranzas, los perseguidos por la fe. Y por el tema de la vida eterna, de estar dispuesto a dar la vida, venía muy bien tratar el tema de los mártires. De hecho, tanto en admiramos como en imitamos, hablamos de mártires. Aquí, ¿qué mártires hemos querido sacar? Pues los seminaristas de Madrid mártires, que son muy poco conocidos, que están en proceso de beatificación. Entonces aquí los mencionamos, explicamos un poquito. Hemos subrayado aquí Miguel Talavera Sevilla por una razón muy sencilla. No es que lo hayamos subrayado en el librito que se hizo en el seminario, es otro el que aparece como principal, ¿no? Me parece que es el primer Ángel Trapero, me parece que es, ¿no? Aquí, ¿por qué hemos puesto a Miguel Talavera? Por una razón muy sencilla, porque es del único que teníamos una imagen bonita para poner. ¿Por qué? Porque hay un cuadro en Boadilla de los tres mártires que son dos sacerdotes y un seminarista, y hay un cuadro que aparecen los tres. Entonces él está en el lado izquierdo del cuadro. Entonces lo que hemos ha sido recoger solamente la parte donde aparece Miguel Talavera en el cuadro, y así ellos pueden tener una imagen de uno de estos seminaristas. Y en el recuadro hacemos una referencia que puede ser para ellos sugerentes, además de contarles cómo fue el martirio en el texto. Y en el cuadro les ponemos: decía un sacerdote francés antes de sufrir el martirio que los que hacen vivir son aquellos
que ofrecen su vida, no los que la quitan a los demás. Nos parecía una frase muy sugerente para los chavales, porque tiene también como una dimensión social, una dimensión, no quitar la vida de nadie, pero sí dar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el testimonio de estos jóvenes? Es la pregunta que les hacemos. Una vez vistos estos dos testimonios, miramos y admiramos, nos vamos directamente a las dos páginas centrales, que están con el mismo color de fondo y que, como os imagináis, aquí vemos una debajo de otra, pero en el cuaderno están una enfrentada a la otra. ¿Qué aparece siempre en Escuchamos? El texto para la lección divina. No os he dicho, conviene, es muy interesante el que este momento ya se pueda hacer con los testimonios de miramos y admiramos, pero que este momento se haga en el oratorio o en la capilla, que sea un clima también y un contexto de oración, porque eso es lo que intentamos provocar en los chavales, es esta oración. La idea es la proclamación de las bienaventuranzas de un modo solemne. Hemos querido incorporar también el texto de Sois la sal de la tierra, porque viene justo después y es muy rico y lo complementa, ¿no? Y aquí aparecerá siempre, bueno, la idea es no leerlo nunca aquí, sino como en los oratorios, solemnemente en la Biblia, de pie o en un atril, Es decir, hay que hacer que sea también un momento litúrgico, en el sentido litúrgico, una liturgia de la palabra, ¿no? Pero que sea un momento, no de que tenga todas las dimensiones litúrgicas, no tiene que ir el diácono a proclamar el Evangelio, pero sí que lo puede leer el catequista o lo puede leer uno de los chavales, pero que lo haga lo más solemne posible, ¿no? Y lo que sí que ofrecemos en la página son 4 palabras, ¿no? 4 palabras que, en todos, ¿no?, que ayudan a entender mejor este texto, ¿no? Nos he dicho en general también que es muy importante el momento de oración, ¿no? Momento de oración, de silencio con la Biblia, luego lo vemos, ¿no? ¿Cuál es una de las claves en particular en estas palabras? Ayudan. Entonces, aquí la idea es que el catequista, después de la proclamación y de un momento de silencio, no es que tenga que hacer el catequista una homilía, pero sí una pequeña explicación. Y aquí lo ideal es que el catequista juegue con 2 claves en esa cortísima explicación. La clave testimonial personal, por lo tanto, él tiene que haber hecho meditación con esta palabra, y haber hecho oración con esta palabra y haberla... y que pueda dar testimonio con esta palabra, y luego la parte más, digamos, explicativa, y para eso basta con que vea bien estas 4 palabras explicativas, porque son siempre las 4 palabras clave, que nosotros aquí hemos tenido la colaboración de un biblista que nos ha ayudado en un lenguaje para ellos y en un texto pequeñito recoger las 4 palabras más importantes: pobres, reino, bienaventurados y paz en este caso, ¿no? Y después tiene un tercer momento de oración en silencio en la capilla, es para que ellos puedan escribir. Entonces, justo teniendo delante el texto, para que lo tengan a la vista, les pedimos estas 4 preguntas, siempre las mismas. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me evoca? ¿Qué me recuerda? ¿Qué sentimientos me suscita? ¿Qué frase me parece más importante para mi vida? ¿Por qué? ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida para que se parezca más al Evangelio y yo me parezca más a Él? ¿Y qué le digo a Dios? Aquí siempre hay que recordar, sobre todo en las primeras catequesis, con el uso de estos cuadernos, siempre hay que recordar, es conveniente que el catequista sea un poco pesado e insistente en la fórmula con la que escribir esta cuarta respuesta. Que nunca sea, pues yo a Dios le pediría, no, que sea Dios Padre, 2 puntos. Yo me ha gustado esto, o sea, que se dirijan a Dios, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, o Dios Trinidad, pero que se dirijan directamente a Dios en esta parte. Es decir, la idea es que ellos empiezan a escribir oraciones, que es la mejor escuela para que empiecen a rezar, que empiecen a escribir oraciones que ellos escriben personales, ¿no? Entonces, este es un momento muy importante. Es bueno que haya una música de fondo en la capilla para que puedan tener un ratito para escribir todo esto. Y por supuesto, estas respuestas, la idea no es que luego las tenga que compartir. Si un grupo determinado, por el recorrido que tiene ese grupo, por la relación con él, puede ser bueno que pueda haber ese momento, eso ya es a juicio vuestro y del catequista. Pero en todo caso siempre tiene que ser muy libre, nunca tiene que ser ahora cada uno que diga lo que ha contestado, no, porque entonces le quitamos la dimensión personal e íntima que tiene toda la posibilidad de escribir
en el cuaderno y de dar respuesta a esto. Y terminamos la parte, digamos, meditativa con la meditación, la parte oracional con la meditación. Y aquí lo que ofrecemos es un pequeño texto, dos pequeños textos. Un pequeño texto que también puede adelantarse y utilizarlo el catequista en la explicación de la palabra, que son una clave, digamos, de vivencia espiritual del texto evangélico. Aquí, por ejemplo, comentamos pues un poco alguna cosa que dice François Mauriac en su Vida de Cristo sobre las bienaventuranzas, ¿no?, que es muy sugerente. Bueno, pues aparece esa. Les proponemos siempre una canción aquí también, que la podéis encontrar en la internet, y si no, en este caso de Brotes de Olivo, están todas en la web de Brotes de Olivo para que la puedan oír, o si el catequista canta y se la sabe, que la pueda cantar, y por tanto aquí el código Q es para acceder a la canción, y luego siempre una oración. En este caso hemos encontrado una oración de Jesús Bermejo, que es una oración con las bienaventuranzas, que por tanto le da la dimensión de que las bienaventuranzas no son un código moral, las bienaventuranzas es una descripción del bienaventurado, del que vive la vida nueva en Cristo, y por tanto a lo que invitas a pedir la gracia de la bienaventuranza y por tanto a la oración, ¿no? Y entonces aquí esta oración pues es muy bonita para poderla hacer juntos, ¿no? Pasamos ya a la tercera parte. La tercera parte es la parte formativa. Abre siempre con una primera sección, como veis aquí ya está el título completo, y ya en la tercera parte, venid y veréis, y hable con una sección que es igual que la de ven y verás, es una página impar siempre, introductoria, con unos pequeños recuadritos. Pero si os fijáis, los recuadritos tienen una diferencia con la de ven y verás, que ya están en 7 colores distintos. ¿Por qué? Porque hemos querido identificar cada una de estas secciones de la parte formativa con los 7 colores del arco iris. Ahora lo vamos a ir viendo uno a uno. En este caso son todo simplemente indicativos, pero os repito, alguna vez en estos cuadritos hay alguna clave explicativa que puede ser interesante. Y la foto ha querido representar un poco pues esta idea de habla la vida que brota aún en la sequedad, ¿no? Y por tanto esperanza del bienaventurado, ¿no? Frente a la dificultad que vive el bienaventurado, ¿no?, por la realidad que vive, la esperanza es como ese brote verde que aparece ahí, ¿no? Aprendemos, podéis decir, bueno, si esta es la parte formativa, aprendemos será todo, sí, pero con una diferencia. Casi siempre la catequesis formativa la hemos reducido a explicar la fe. Y la vida cristiana no es solamente entender la fe, sino vivir la fe. Por eso el despliegue de estos 7 aspectos, porque los 7 aspectos al final tienen una parte también de comprensión, pero la que tiene el peso específico de la comprensión, más para nuestro lenguaje teológica, es aprendemos. Y luego las demás tienen también una dimensión de comprensión, pero hacen un guiño a distintos aspectos de la vida cristiana, ¿no? Entonces, aprendemos siempre es el añil, como un color de la sabiduría, entonces es el añil, y siempre, por tanto, aparecerá este color de fondo, cuando que la mayoría de las veces el texto que aquí cogemos lo hemos recogido, cambiado alguna expresión, reducido muchas veces, porque son textos un poco largos, del Catecismo Testigos del Señor, que es el catecismo de referencia para estas edades, de la Conferencia Episcopal Española, pues indicamos aquí el cuadrito con la portada del Catecismo Testigos del Señor y el número de la página, para que el catequista sepa que si quiere ampliar en su formación, ahí tiene la página. Lo va a tener también en la guía del catequista, pero lo tiene ahí, ¿no? Y entonces aquí aparecen, siempre lo dividimos en puntos, para que se pueda leer por distintos chavales, para que se pueda explicar cada parte independientemente. Y entonces, testigos que han sido mártires. Es 4 puntos que es como una explicación de lo que significa para la Iglesia el martirio. Y aparece aquí como recuadro, ya para el diálogo, aparece este texto de San Ignacio de Antioquía que invita a una pregunta de tipo provocativo, ¿no? ¿Te gustaría ser un atleta de Cristo? Porque él habla del atleta, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta provocativa para buscar el testimonio de los mártires en general. Y luego, pues la imagen, como veis, pues también es una imagen muy significativa de lo que significa esta realidad de la que estamos hablando, ¿no? Bien, pasamos a imitamos. En imitamos hemos querido aquí recoger el testimonio de un mártir también.
Y aquí hemos querido recoger el testimonio del último mártir beatificado en la Iglesia, que es San Óscar Romero, que ya es un mártir universal, ¿no? Y entonces aquí pues explicamos. Nos ha parecido además interesante recoger a San Óscar Romero por una razón, y es que es importante en este pequeño texto la catequesis que él mismo hace, por seguir con la expresión catequesis, ¿no? la explicación que él mismo hace de lo que significa el martirio, porque él mismo, unos días antes del martirio, en una homilía habló de lo que significa dar la vida, ¿no? Y luego hemos cogido otro texto suyo, este que aparece aquí abajo, que recoge también una dimensión muy propia en muchos mártires como San Óscar Romero, que es la dimensión de denuncia. En este caso, el llamamiento que hace a las fuerzas de seguridad para que desobedezcan a sus superiores y lo que les piden es que maten a inocentes, ¿no? Y entonces, bueno, como luego le va a pasar eso a él, que le van a matar celebrando misa, como sabéis, pues es muy sugerente los dos textos que aparecen, este de aquí arriba, entrecomillado, y este de aquí abajo, ¿no? De San Óscar Romero. Entonces, en este caso hemos preferido no contar muchas cosas de la vida de San Óscar Romero, sino recoger fundamentalmente estos dos textos. Y luego en el recuadro les proponemos esto. El Papa Francisco dice que los cristianos aman, pero no siempre son amados. De un modo más o menos fuerte, la confesión de la fe se lleva a cabo en un clima de hostilidad. Los cristianos son hombres y mujeres contracorriente. Así lo fue San Óscar Romero. Así eres tú también, uno que por ser cristiano está dispuesto a ir contracorriente. No le estamos preguntando si está dispuesto a ser mártir, pero sí le estamos preguntando si está dispuesto a ir contracorriente, ¿no? Entonces aquí es un poquito esta idea, ¿no? Después pasamos en verde, porque es el color que mejor nos viene para expresar esto, cuidamos. Esta sección de cuidamos siempre tiene tres claves. No siempre en todos los cuadernos, pero entre unos cuadernos y otros van apareciendo tres claves, que es cuidarse a uno mismo. Fijaros, aquí también entra algunos aspectos de los mandamientos, de la moral, cuidarse a uno mismo, cuidar a los otros y cuidar la naturaleza. En distintos momentos aparecen estas tres dimensiones. En este caso, en cuidamos, hemos introducido un texto también muy del tipo de aprendemos, por eso también la referencia a Testigos del Señor, que es una brevísima explicación muy sencilla de lo que es para los chavales. Aquí sería como un resumen de la asignatura que estudiamos de los novísimos, pero explicada para los chavales en 5 puntos, ¿no? Vamos a la casa del Padre, que significa en cuerpo y alma, en unos cielos nuevos y una nueva tierra. El universo entero participa también de la gloria de Cristo, en espera del final de los tiempos, ¿no? Entonces, la muerte no tiene en el recuadro les planteamos, la muerte no tiene la última palabra sobre tu vida. Si vives en Cristo, no morirás para siempre, sino para buscar una vida nueva y eterna con Él. En la confesión de esta verdad te juegas el sentido de tu vida. Elige esperanza o temor. Cristo nada, que hemos querido, siempre aquí las preguntas que hacemos son muy provocativas. A lo mejor nos hemos pasado de provocativas, pero hemos preferido pasarnos y quedarnos cortos, ¿no? Nos parece que es clave el poder hacerle esta provocación. ¿Esperanza o temor? Es que no hay otra, ¿no? Para plantearte, ¿Cristo o nada? ¿No? Entonces, bueno, pues nos parecía que podía ser provocativo. Y la imagen, aposta, hemos tapado un poco el rostro de Cristo para dar mayor fortaleza en la imagen a la mano, que es la mano que acoge, que lleva y que rescata para la vida eterna, ¿no? En compartimos, rojo. El rojo de compartimos y el azul de participamos son las dos catequesis de la doctrina social de la Iglesia. Nos pidieron, estábamos a tiempo en el equipo de expertos cuando empezamos a trabajar, nos llegó ya la petición del primer año del Plan Diocesano de Evangelización, de la petición mayoritaria de los grupos participantes para la catequesis, de que se empezara ya con los niños a darles claves de la doctrina social de la Iglesia. Y dijimos, pues le vamos a dedicar no una, sino 2 secciones a estos temas, con 2 claves. Compartimos la clave de la sensibilidad, participamos la clave del compromiso. Entonces, aquí, y aquí hemos recogido muchos de ellos del DOCAT, ¿no? Textos
Normalmente el DOCAT son mucho más largos, aquí hemos escogido algunos, hemos cambiado alguna palabra si nos parecía que era más para jóvenes que para los adolescentes, lo entendían menos, pero en general el DOCAT, la lectura del DOCAT es muy válida para los adolescentes, está explicado de un modo divulgativo muy sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos recogido unos textos, a veces hay textos del DOCAT, pero lo que ponemos aquí, solamente 2 puntos son del DOCAT y los otros 2 los hemos tomado de otro sitio, pero bueno, siempre que hay algo del DOCAT hacemos ahí la referencia. Nada de lo que hagamos será en vano, ¿no? Aquí lo que intentamos plantear es, en este caso, reconocer el valor personal y social de lo que hagamos en la vida. Y de paso, resolver el falso dilema fe en la promesa de eternidad y compromiso temporal. Digo, esto es para el catequista y para nosotros, no es que tengamos que introducir a los chavales, pero puede que de ellos salgan expresiones de este tipo porque las han oído a un maestro en casa, ¿no? Esta idea de, sí, claro, la vida, y en esta vida, ¿qué? ¿No? Entonces, no. Aquí se trata de explicar, entre otras cosas, se explica, me parece que es en el último párrafo, en el último de los puntos, se explica de un modo muy sencillo que todo lo contrario, ¿no? Que el creer en la vida eterna no significa resignarse a no cambiar las cosas en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa explicación aparece también ahí, ¿no? Y luego la otra clave que hemos querido dar importancia aquí, además de esta, es la del valor personal y social de lo que es la vida cotidiana con esta proyección, ¿no? Un poco en la clave también, si recordáis, de que antes hacíamos referencia del final del vídeo de la película, ¿no? Explicamos también algo en el recuadro porque no estaba en el DOCAT, aunque aparece en otra parte del DOCAT, pero aquí nos parecía bueno hacer un guiño, luego hay otros cuadernos que lo tratan más directamente, de lo que es la dimensión social del reino de Dios, el reinado social. Entonces aquí hay una pequeña explicación y con esta pregunta, ¿cambia esto en alguna manera de estudiar la historia o de entender los acontecimientos pasados y presentes o de intentar alcanzar el futuro de mi parcela del mundo? Es decir, esta sensibilidad también general. Aquí no estamos tratando un tema concreto, ya habrá páginas de compartimos en los 27 cuadernos para trabajar los 4 puntos de fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, los distintos aspectos de los derechos humanos, siempre como evangelio social, como doctrina social de la Iglesia, nunca como un planteamiento de ética social o de altruismo, sino siempre con un enganche directo con la experiencia de la fe y por tanto con una fundamentación teológica, ¿no? Que yo creo que es lo propio de la catequesis, porque lo otro ya lo van a tener, si lo tienen, en la formación escolar, ¿no? En Participamos, pues en Participamos sí que hemos querido elegir uno de los temas concretos de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque nos parecía muy sugerente el derecho a la libertad religiosa en relación con este tema de los mártires, etcétera, ¿no? Entonces tratamos este tema también con la referencia al DOCAT en las páginas donde se habla de esto, y aquí hemos querido explicar de lo mejor posible la libertad religiosa por su relación con el término de los mártires, explicando su diversa tipología y graduación. Libertad de expresión, de ejercer culto, de elección de los ministros, de construir edificios religiosos, de asociarse, etcétera, ¿no? Una auténtica libertad religiosa, tal, que la libertad religiosa no solamente se pone en cuestión con la coacción, ¿no? Sino también de otros modos. Y hemos querido resaltar en la foto pues una institución, otras fotos van a salir Manos Unidas, van a salir Cáritas, van a salir para que también ellos vean un guiño con realidades eclesiales. Y aquí hemos querido sacar una foto de la Iglesia Instada, Fundación Pontificia, sobre la Iglesia que sufre sobre todo por el martirio, y ver esta foto donde además hay un cuartel que habla de los bienaventurados, los pobres y los perseguidos, pues había ya un guiño a las bienaventuranzas muy claro. Y luego en el recuadro, muchos cristianos en todo el mundo están privados de la libertad religiosa, incluso en algunos países bautizarse cristiano está castigado con la pena de muerte. ¿Tú qué puedes hacer por ellos? Pues siempre una pregunta que les ayude a implicarse, porque estamos en Participamos, que es más de compromiso. Hemos introducido como un sexto color el violeta para hablar de la comunicación. Diréis algunos que me conocéis, aquí ya viene la deformación profesional del delegado de catequesis. Bueno, no, yo creo que no es por esto, sino porque realmente
los niños, pero sobre todo los adolescentes, es un tema fundamental en su vida de fe, en su vida personal, en su desarrollo humano. Es fundamental sobre todo por el tema de las redes sociales dentro de las nuevas tecnologías. Ellos ya son nativos digitales y también hay que procurar una catequesis en estos temas. Estas catequesis son muy distintas. Algunas son más de tipo moral sobre el uso de las redes sociales, otras son más explicativas del mundo de los medios. Aquí tratamos con esta relación también con la libertad religiosa, el tema de la desinformación religiosa, porque la libertad religiosa y el derecho a la verdad informativa son vulneradas precisamente por la desinformación religiosa. El texto, cambiando expresiones para que fuera lo más sencillo y más divulgativo, pero es de un parrafito muy interesante del documento Ética de las Comunicaciones Sociales. Todas estas referencias en la guía están, toda la bibliografía de cada tema, todas las referencias, para que el que quiera profundizar o que quiera tener más formación, ahí lo tiene, ¿no? ¿Qué preguntas les hacemos? Aquí, ¿cuál es el objetivo de esta sección en este punto concreto? El objetivo es que tome conciencia el chaval, que ya se ha salido y lo puede tomar conciencia, de que él, que está yendo a catequesis, tiene la posibilidad de tener un conocimiento de la Iglesia directo y, por tanto, con una capacidad crítica y de sospecha respecto a todo lo que le puedan decir de la Iglesia en los medios de comunicación. Y por eso la clave es hacerle ver que igual que ellos no se fiarían de lo que les pueda decir sobre su familia un medio de comunicación, tampoco tiene sentido que se fíen 100% de lo que los medios de comunicación le digan sobre la Iglesia cuando ellos pueden tener un conocimiento directo de la Iglesia. Es verdad que será siempre un conocimiento más parcial o más concreto, pero siempre será, teniendo en cuenta este clima de desinformación religiosa general. Por muchos de los temas, no voy a andar en esto porque todo esto es otra conferencia, pero por muchos de los temas, por ejemplo, hoy en día es fundamental el tema de la tematización, ¿no? Es decir, no se trata de que, por ejemplo, cuando se está informando ahora en casi todos los telediarios desde hace un año del tema de los abusos, no se trata de que cada información suelta sea verdadera o sea falsa. Incluso cuando se informa positivamente por las cosas que está haciendo el Papa, el tema, la clave de la desinformación está en la tematización. Es decir, que el mensaje que se manda, aunque cada información pueda tener una dosis fundamental de veracidad, pero si solamente se informa de eso de la Iglesia, ¿cuál es el mensaje que están dando los medios? Que la Iglesia llevamos 10 años, que no hacemos nada, que estamos bloqueados y que lo único que nos preocupa es sacar un poco la cabeza para respirar por este problema. Y eso no es verdad. Eso no es la realidad de la Iglesia, pero esa es la imagen que se está dando, ¿no? Entonces conviene también que a los chavales se les pueda ir dando claves en este sentido. Por eso les decimos, ¿qué tipo de información tienes de la Iglesia? ¿Qué imagen de los cristianos ves en las series de televisión, en la publicidad o en los lugares en Internet que frecuentas? ¿Es la misma imagen que ves directamente en tus catequistas o en tu parroquia? Para que ellos puedan ver este contraste. Y hemos elegido la imagen de ver en un iPad o en lo que sea esto, ¿no? En una tablet, series, la palabra series, porque a veces donde el ataque, digamos, a la vida de la Iglesia o la burla de la vida de la Iglesia es mayor, es en las series, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y luego terminamos con el amarillo, oramos, con dos textos, uno ilustrativo sobre como escuela de oración, qué significa orar por los difuntos, y esta oración atribuida a San Agustín, no llores si me amas, que también les introduce en un clima orante, viendo esta perspectiva de lo que supuestamente alguien desde la resurrección puede decir para consolar a los que estamos aquí, ¿no? Y está tomado, lo de orar por los difuntos está tomado de Testigos del Señor, la página 205, y por eso lo ponemos ahí. Una canción de Brotes de Olivo, vosotros sois mi pueblo, y la imagen, hemos querido reflejar esta imagen del valor de la visita en familia a un cementerio, pero una imagen que fuera alegre, que estuviera llena pues de vida, entonces bueno, nos parecía que esta imagen podía venir a mí. Y terminamos con mi diario, pero fijaros, en mi diario ahora la pregunta es otra. La pregunta no es como era en la primera parte, la pregunta de mi diario, que era y de todo esto, ¿qué dices? Sino, y de todo esto, ¿qué me dices a mí? Es decir, aquí queremos recuperar lo de la última parte de respondemos
de la lección divina, de la segunda parte, para que también ellos aquí con más espacio puedan hacer una oración, con una imagen que quiere representar un poco en la experiencia de la cruz aparece la luz de la resurrección y que ellos puedan escribir aquí, ¿no? Y luego está en la contraportada el índice, y en el índice siempre hemos querido vincular el cuaderno concreto que está, el índice de todos los cuadernos, con un salmo. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Bueno, yo quería haberlo hecho un poquito más rápido, pero así es como me ha salido un poco la presentación de luego algunas de las cosas claves sobre este cuaderno en concreto y en general, lo tenéis aquí si alguno lo queréis llevar. Y ahora en la página web, no sé si desde aquí tenemos conexión a internet, pero si la tenemos, fenomenal. Pero claro, no, porque tendría que haberme bajado y se me ha olvidado a mí. Bueno, pero en la página de internet tenéis, como antes os decía, una sección con los tutoriales de todos estos cuadernos que vamos haciendo, además del libro del catequista.